Continuando con el programa, vamos a hablar el día de hoy sobre la clasificación de SEAP. Esta fotografía que les muestro ahora corresponde a la Catedral o Duomo de Milán. En el interior de esta catedral existe una pintura de Cyrano II del siglo XVII que se llama El Milagro de Aurelia degli Angeli. Esta obra de arte nos sirve para mostrar lo que el autor quiso enseñar, y es a Aurelia degli padeciendo una úlcera venosa en la topografía típica, que es cercano al tercio medio de la pierna, tercio distal de la pierna, una pierna edematosa, en el pie de la fotografía dice que era una úlcera venosa maloliente, infectada, y que al tener ya varios días de evolución maloliente, bueno, pues aquí vemos a uno de los personajes que quedan plasmados en la pintura. Se tapa la nariz, otro pone mucha atención en las características que tiene. Este es un médico que fue a ver a la paciente para no tener los adecuados resultados. Aurelia degli pide que vaya al arzobispo, y en la historia dicen que después de que el arzobispo rezó con mucha fe, la úlcera curó y cerró. Pues, no más lejano a lo falso, ¿no? Digo, porque hoy por hoy la úlcera venosa es el grado casi máximo de los hallazgos desde el punto de vista clínico que la enfermedad venosa deja como secuela. Y definimos a la insuficiencia venosa crónica como la incapacidad de una vena, o en este caso de un sistema venoso, para conducir caudal de flujo de sangre venosa en sentido cardiópeto, adaptado a las necesidades, el drenaje de los tejidos, la termorregulación y la reserva hemodinámica, con independencia de su posición y actividad. Entonces, tratemos de poner orden en algunos conceptos que históricamente no tenían orden, y esto es lo que pretende la clasificación. En el año de 1994, el Foro Venoso Americano, una convención organizada en Maui, Hawái, en Estados Unidos, realizó un documento de un consenso para clasificar y graduar la insuficiencia venosa crónica basada en las manifestaciones clínicas, en los factores etiológicos, en la distribución anatómica y en los hallazgos fisiopatológicos que permiten el diagnóstico y la comparación uniforme de poblaciones de pacientes. ¿Cuál es el objetivo de esta clasificación de SEAP? Bueno, esta clasificación lo que trata es de proporcionar un estándar diagnóstico y un método para mejorar el intercambio científico. De igual forma, permite la evaluación de tratamientos, seguimiento de pacientes y la comparación entre diferentes instituciones. Y también la comunidad médica a nivel internacional vio la necesidad de establecer un sistema de clasificación en la enfermedad venosa crónica, en la insuficiencia venosa crónica, con el fin de que todos pudieran hablar siempre el mismo lenguaje. ¿Cuáles son los aspectos generales e importantes de esta clasificación de SEAP? La clasificación de SEAP es probablemente la clasificación más útil hoy, actualmente aplicada a pacientes que tienen manifestaciones de enfermedad venosa crónica. Oficialmente aceptada e incorporada a los estándares en uso, nosotros como imagenólogos tenemos la necesidad
estamos obligados a conocerla. Para hacer esta clasificación más claras y precisas, las comunicaciones y las publicaciones, para eso se diseñó. Entonces, pues con más razón, ¿no? O sea, necesitamos estar involucrados totalmente. Y si bien es cierto que hay en el foro venoso americano, en el europeo, hay charlas extensas, debates de qué hacerle, qué quitarle y qué ponerle, se encuentra en estado de constante revisión y actualización. Y contra viento y marea ha mantenido, de acuerdo a consensos, ha mantenido pocos cambios o se ha visto poco modificada. Pero siempre existe esta pregunta si realmente es necesario mejorarla o hay algo más que pudiéramos hacer. Entonces ya decía yo que en 1994 pues inicia, se publica en 95, pero para un consenso que hay en Roma 6 años después de su primera publicación, en 2001, existen algunos pequeños cambios que pasan de hablar de que la C3, ¿verdad? O se proponía que la C3, que es solamente edema, tuviera C3A y C3B, C3A el solo edema y C3B corona flebectásica para plantar. Y la C4, que son cambios por hiperpigmentación y lipodermatoesclerosis, se incluyera también en esta la atrofia blanca como C4B. Son algunos de los pequeños cambios que dicen, bueno, pues a lo mejor realmente no tiene mucho interés. No, todo esto está basado en los hallazgos fisiopatológicos de la mano del Doppler color. De tal forma que la ecografía Doppler color es el patrón de oro en el diagnóstico por imagen de la enfermedad venosa crónica. ¿Por qué? Porque provee una visión global, integral del paciente gracias a una exploración sistematizada, ordenada, a un mapeo ecográfico. Sirve de guía para el diagnóstico, pero también para el seguimiento. Permite interrelacionar la presentación clínica del paciente, lo que es clínicamente visible y palpable, con la etiología subyacente, con la distribución anatómica de la patología demostrada por ecografía en el sistema venoso superficial, en el profundo, en el perforante o en combinaciones de cualquiera de estos. Y debemos, por tanto, incorporar esta clasificación en el conocimiento cotidiano de nuestras competencias. Por lo tanto, es importante siempre tenerlo en mente, tenerlo muy fresco, de memoria conocerlo, porque de la mano de la exploración a nosotros nos quedarán más claros los eventos fisiopatológicos que se están dando, ¿verdad? Para al final llevar cada uno de los pacientes con los diferentes hallazgos a una graduación muy específica en tiempo, en el tiempo en el que lo estamos haciendo, en el momento en que lo estamos haciendo. Y esa clasificación puede variar si el paciente tiene o no tratamiento. Si tiene tratamiento y empeora, porque los factores que están permitiendo su desarrollo continúan. O si el tratamiento surgió o no efecto, y a dónde queda después de dónde estaba inicialmente. Clasificación de SEA, porque hay esta parte de la C, la E, la A y la P, estos prescriptores hablan de la C, el aspecto clínico, la E, la etiología, la A, la anatomía, y la P, porque está en inglés, de fisiopatología, de la fisiopatología. El descriptor clínico C, podemos mencionar que es CC cuando el paciente puede tener síntomas, pero no tiene signos. Esto es C0. Parecería para algunos curioso, pero puede darse el caso que el paciente tenga sintomatología como sensación de hormigueo,
cansancio y no tenga clínicamente ninguna manifestación. Eso es C0. Después, C1, telangiectasias. Bueno, lo voy a regresar. Telangiectasias o venas reticulares C1. C2, varices, venas varicosas. C3, edema. C4, cambios tróficos en la piel y en el tejido celular subcutáneo. C5, una úlcera cicatrizada. C6, una úlcera activa. De C4, ya les platicaba yo que esta C4 podemos subdividirla en C4A cuando hay hiperpigmentación de la piel o eczema. Y esto es cambios confinados a la piel. Y C4B cuando están confinados al tejido celular subcutáneo, como es atrofia blanca y lipodermatoesclerosis. Entonces, las clases C1, C2 y C3 son referidas como enfermedad venosa leve o no complicada. Característicamente carecen de cambios en la piel y en el tejido celular subcutáneo y se consideran como formas severas C4, C5 y C6. Más de una clase clínica puede coexistir. Esto quiere decir que un paciente puede tener edema y una úlcera cicatrizada, o puede tener venas varicosas y cambios por hiperpigmentación de la piel. Entonces, puede haber diferentes estadios clínicos en un paciente, en una extremidad. Para indicar la presencia de síntomas, el descriptor se puede acompañar del subíndice S, si hay síntomas, sintomático, o A, si es asintomático. Entonces puede ser C2A, C3S, por ejemplo. Ejemplos. C3A significa que el paciente tiene edema, pero que está sintomático. C6S, que el paciente puede tener una úlcera activa y está sintomático. O puede ser C0, S, sin signos visibles o palpables, pero con sintomatología. Ejemplos. C3, edema. Es evidente el edema. Miren, pliegues clínicamente evidentes, aumento en la circunferencia de la pierna. C1, venas telangiectásicas. Venas varicosas. En este paciente, pues hay varios estadios. Tiene hiperpigmentación de la piel, tiene edema, tiene venas varicosas. Otro ejemplo, este paciente tiene eczema, tiene edema, tiene venas varicosas. Este paciente tiene lipodermatoesclerosis, tiene hiperpigmentación de la piel, tiene venas varicosas. Este paciente tiene patología bilateral, tiene úlceras activas, esta la convierte en C6, pero tiene lipodermatoesclerosis y cambios por hiperpigmentación, además de edema. Entonces pueden coexistir diferentes escenarios clínicos. Otro ejemplo, en una patología no tan común, en la cara lateral del muslo, venas varicosas. Asimetría por edema, venas varicosas en el muslo, en la cara posterior. Ya vimos la C, ahora la E. La E, el descriptor E corresponde a la etiología. Y en la etiología puede ser 3 las posibilidades. C, si es congénita, para las malformaciones venosas congénitas. ¿Y cómo puedo saber yo si las malformaciones o que las manifestaciones clínicas son de origen congénito? Porque no tienen la distribución típica. Generalmente, un paciente con enfermedad venosa crónica, la mayor parte de las manifestaciones clínicas se localizan en la parte anterointerna de la pierna, algunas en la parte interna de la pierna o anterointerna de la pierna, pero cuando las vemos predominantemente en la cara anterior del muslo, en la cara lateral o en la cara lateral de la pierna, atención, porque pueden ser de origen congénito, más y también van de la mano de cambios con la presencia de manchas en vino de Oporto. Muy bien. P,
cuando el origen es primario. Cuando el origen es primario, para la enfermedad primaria, esto es en ausencia de otra causa demostrable. ¿Cuál otra causa demostrable? Generalmente trombosis. Y para trombosis entonces es secundario. Ese para enfermedad secundaria que generalmente es postrombótica. Entonces, primaria o criptógena, puede ser C, EC congénita, etiología congénita, EP primaria, ES secundaria. Aprovecho para decir que en esta época de pandemia hay muchos pacientes que, dada la gran cantidad de proceso inflamatorio, muchos pacientes que están hospitalizados desarrollan algo que se llama respuesta inmune trombótica asociada a COVID. Y estos pacientes pueden desarrollar, y hemos visto pacientes nosotros en el consultorio que tienen extensos trayectos venosos profundos trombosados, con el antecedente de haber padecido COVID. Muy bien. A menos de que exista evidencia de otra etiología, la recurrencia varicosa, hasta una revisión previa al 2020, se consideraba primaria. La etiología más frecuente de la enfermedad venosa crónica, sin lugar a duda, es la primaria. Y el sistema venoso más frecuente es el superficial, de causa indeterminada, idiopática, criptógena, produciendo reflujo en el sistema venoso. Aunque hoy sabemos que esto tiene mucho de ya no tan 100% cierto. ¿Por qué? Porque hoy se han estudiado la disfunción endotelial como causa de la llamada enfermedad venosa primaria, y se ha visto que en todo este tipo de pacientes y en estudios de microscopía electrónica existe daño de algo que se llama glicocálix endotelial. Y lo dejo solamente como algo para llevar a casa. En el descriptor A corresponde a la distribución anatómica y un subíndice detalla cuál es el sistema comprometido. Entonces, A de la anatomía S, este es el subíndice, habla que el sistema afectado es el superficial. AD de deep, porque es el sistema, está en inglés, correspondería al profundo, y P al perforante. Claro que adecuado al español sería A sub, A prof o A per, para perforante, profundo y superficial, cual sea el caso. Muy bien. Las venas superficiales, hay un CEAP básico y un CEAP avanzado. Para el CEAP básico, la lesión en el sistema venoso superficial, profundo y o perforante queda de manifiesto en esta clasificación de un CEAP básico o avanzado, y bastará decir que es superficial, profundo, perforante, pero si queremos ser más explícitos y hablar de esta clasificación CEAP, pero en la fase avanzada, nosotros podemos o debemos de reconocer que hay una numeración ya previamente establecida en esta clasificación que habla de esto, de las venas superficiales. Hablar de venas telangiectásicas y reticulares corresponde al 1. Vena safena mayor, 2. Vena safena menor, vena safena magna infrapatelar, 3. Vena safena parva o menor, 4. Y venas epifaciales o extrasafenas, 5. Eso es para el sistema venoso superficial. Para el sistema venoso profundo, las venas profundas, vena cava inferior, 6. Vena ilíaca primitiva, 7. Vena ilíaca interna o hipogástrica, 8. Aclaro que esta puede ser alcanzada en exploraciones armadas, por ejemplo, en una mujer que tiene insuficiencia venosa pelviana, utilizando transductores intravaginales o transvaginales. Vena ilíaca externa, 9. Venas gonadales, 10. Vena femoral
común, 11. Vena femoral profunda, 12. Vena femoral, 13. Poplitea, 14. Axiales de la pierna, entendiendo por axiales, tibiales y peroneas, 15. Y entendiendo por surales en este consenso internacional interdisciplinario a las venas del tríceps sural, que son las venas sóleas y las gastrocnemias, 16. Y las venas perforantes, 17 para el muslo, cualquiera que sea esta, y 18 para la pierna. Esas son para las venas perforantes. Muy bien. Antes de pasar a la P, podemos hacer una pequeña y rápida revisión, diciendo que los signos y síntomas de la enfermedad venosa se originan de la hipertensión venosa ambulatoria, la cual resulta del reflujo, de la obstrucción o la coexistencia de ambos mecanismos. De ahí una gran cantidad de información que habla sobre la insuficiencia venosa crónica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que ante la presencia de daño valvular, hay un freno en el avance desde las vénulas capilares, hay un freno en el flujo venoso que trae como resultado la inadecuada coaptación, la salida de elementos formes más allá del endotelio vascular y la presencia de edema. Esto detiene el retorno venoso, se incrementa la insuficiencia venosa y por lo tanto existe éstasis. Entonces hay dilatación como primer evento. Al haber dilatación, hay un momento en el que ya no existe coaptación íntegra de los complejos valvulares, de los anillos valvulares, y por lo tanto se agrega reflujo a la dilatación. Esto empeora el escenario y hay insuficiencia venosa, hay retorno venoso incompetente e hipertensión venosa que cada vez se agrava más. Entonces, el descriptor P, que corresponde a la fisiopatología, deberá de acompañarse de alguno de los siguientes subíndices. Ya vimos que pueden ser 3 escenarios: reflujo, obstrucción o ambas, reflujo y obstrucción. Entonces, considerando que en la mayoría de los artículos publicados utiliza en forma parcial o completa la clasificación, la interpretación de los códigos para el médico radiólogo resulta importante, imprescindible, porque este es un elemento con el que trabaja en forma habitual el angiólogo. Entonces debemos de tenerlo siempre presente. Su aplicación es posible en su versión básica, también llamada simplificada o avanzada o completa. Y se recomienda agregar además a esta clasificación la fecha y el nivel de investigación. Y recordando, ya lo habíamos mencionado, que el nivel 1 es la consulta, la historia clínica, el examen, con o sin Doppler continuo. 2, exámenes no invasivos, como puede ser el Doppler color, con o sin pletismografía. Y el 3, generalmente aquí se habla de imágenes generadas por métodos seccionales, como puede ser la tomografía, la resonancia, la flebotomografía multi-slice. En condiciones normales, las características del flujo venoso es fásico, unidireccional, espontáneo, cursa de la periferia al centro, de la superficie a la profundidad, y gracias a los aparatos valvulares, bueno, solamente en un solo sentido, como ya lo dije, es unidireccional, fásico y espontáneo. Cuando entonces ya vimos que se agrega dilatación y daño valvular, existe reflujo y el paciente se agrava. Existe hipertensión venosa. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de la clasificación de SEAP. En la clasificación, este es en la parte inferior, es un ejemplo de la clasificación básica de SEAP.
Este es un paciente en estadio 6 sintomático, que el origen es primario, esto es, tiene daño primario, no secundario a trombosis. El sistema o los sistemas afectados tiene afectados los tres, el superficial, el profundo y el perforante. ¿Y qué es lo que se encontró en el ecodoppler? Reflujo. Hasta ahí, este es un ejemplo del SEAP básico. En el SEAP avanzado, este mismo paciente dice que tiene C2, 3, 4B y 6S. Eso quiere decir que tiene venas varicosas, tiene edema, tiene cambios por lipodermatoesclerosis y tiene una úlcera activa sintomática, que la etiología es primaria, que los sistemas afectados es el superficial, el profundo y el perforante, y los segmentos con reflujo, que los segmentos con reflujo es la vena femoral supra e infrapatelar, suprapatelar, infrapatelar 3, femoral, poplitea y perforantes de la pierna. Esto es SEAP avanzada, que se hizo con esta fecha y nivel de evidencia 2. Cuando no existe evidencia de patología venosa en los descriptores E, A o P, significa sin causa, localización o fisiopatología identificable y equivale a 0 en C, pero se le pone una N cuando no hay nada de eso. Ahora, también es importante decir algo, que también tiene limitaciones, como también limitaciones tiene el ecodoppler, y nosotros podemos, ante un escenario de un paciente realmente difícil, porque tiene patología congénita, porque tiene patología por recurrencia varicosa, porque el paciente ya fue llevado a tratamiento mínimamente invasivo, cirugías, y que realmente resulta difícil encontrar los datos que nosotros deseamos. Entonces, lo que para los subíndices E, A o P corresponde a la N, para la C corresponde al 0. Espero que haya quedado claro. Nivel de evidencia y fecha del estudio. Claro, ya lo mencioné yo, que puede tener limitaciones. ¿Por qué? Por la complejidad del paciente, por la imposibilidad de clasificar todos los pacientes o la falta de estandarización de test. El año pasado, por cierto, tan difícil por la cuestión de la pandemia, por COVID, que aún estamos viviendo, con grandes estragos, con ocupaciones hospitalarias y muertes en índices muy altos, se hizo una actualización a la clasificación de SEAP. Y se hicieron mesas de trabajo para poder analizar todos los descriptores, el C, el E, el A y el P, liderados por gente que tiene todo el conocimiento sobre la enfermedad venosa, con líderes de opinión. Entonces, ante la evidencia de esto, se hicieron sugerencias y revisiones. Y hay un nuevo documento que en este sistema de reporte y de revisión se estandariza las principales guías y se conserva la reproductividad de la clasificación. Es compatible con versiones anteriores, está basada en evidencia y es práctica. ¿Qué es lo que cambia? Para estar al día, en la C se agrega C2R. ¿De qué habla C2R? Puesto que ya muchos pacientes han sido sometidos a tratamiento, se habla de C2R en aquellos pacientes que tienen manifestaciones de insuficiencia venosa, que hay recurrencia varicosa, pero con el antecedente de haber sido sometido a algún tipo de tratamiento, ya sea mínimamente invasivo, esclerosante, cirugía láser o cirugía abierta, ¿no?
de este tipo de pacientes. Entonces, importante que aparece ahora C2R, tengámoslo en cuenta. También toma un lugar hoy como C4C, la llamada corona flebectásica, o también llama paraplantar, que se distribuye como de forma triangular y que habla de que existe una etapa avanzada de la enfermedad. Perdón, es C4C, de enfermedad venosa. Entonces, atención, C4C, corona flebectásica para plantar, y C6R en una úlcera activa recurrente. Esas son algunas de las principales actualizaciones en la clasificación de SEAP. Eso en la A. En la C. Y otra, en la E también hay cambios. Sabíamos que hay enfermedad venosa congénita, primaria y secundaria, pero se agrega en secundaria si el origen es dentro intraluminal, por ejemplo, postrombótico intravenoso, pero si los cambios de la etiología son por fuera del lumen venoso, es extravenoso. Entonces, muy atentos con esta parte de ESI intravenoso, ESE extravenoso. Ya sabíamos que existe la congénita, que existe la primaria, la secundaria es la que se modifica, se complementa, y EN, que no hay una causa identificable, eso ya lo sabíamos. La A no sufre ningún cambio, solamente que se sugiere que en lugar de los números, para hacerlo más fácil, se puedan utilizar abreviaturas, BF, vena femoral, POP, vena poplite, ejemplos. Y la que sí no sufre absolutamente ningún cambio es la fisiopatología, donde realmente no existen cambios. Entonces, aquí en este cuadro se resumen los cambios en este nuevo documento de la clasificación de SEAP 2020. C4C, corona flebectásica para plantar. C2R, recurrencia varicosa. C6R, recurrencia en úlceras activas. Etiología secundaria intra y extravenosa. La A, que utilicemos abreviaturas en lugar de números. En la P, sin cambios. Este cuadro resume los cambios en la clasificación de SEAP, que es siempre tenerlo en cuenta para la utilización de manera rutinaria. Entonces, ¿qué podemos decir de la clasificación de SEAP? Que es útil en la práctica asistencial porque describe la condición del individuo. Es útil en la investigación, en la categorización y posibilita la comparación de estudios en diferentes momentos del tiempo. Se sugiere su uso para homogeneizar comunicaciones entre diferentes servicios, hospitales o departamentos de imagen. Y su actualización y mejora permanente será imprescindible. Continúa esta tendencia a quererla mejorar para su mejor adaptación a futuros desarrollos de diagnóstico por imagen, en materia también de diagnóstico, así como su refinamiento en cada uno de sus descriptores. Y esto es lo que quiero decirles. Les agradezco y me despido de ustedes con esta imagen del volcán de Colima y esta rara pero linda nube lenticular que hace pocos días cubrió la cima del volcán de fuego de la ciudad de Colima. Muchas gracias.